Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía Bogotá Forero, identificada con el ID 852625, presentando este trabajo a nombre de la materia de legislación laboral, actividad 2, unidad 2, presentadas desde el sábado 16 de marzo al sábado 23 de marzo. En esta actividad nos presentan un caso y a partir de eso vamos a analizar unas preguntas y las respuestas importantes de esta. Una de las primeras preguntas importantes que nos debemos hacer es si existen cláusulas ineficaces. Bueno, entendiendo que las cláusulas ineficaces son aquellas que afectan los derechos mínimos del trabajador y que la ley los considera irrenunciables, es decir, que ésta no tiene efecto alguno dentro de dicho contrato. Sabiendo esto, dentro del contrato de trabajo que señala el estudio del caso, sí existen cláusulas ineficaces. Por ejemplo, el trabajador tendrá derecho a permiso siempre y cuando lo notifique con 10 días de anterioridad. Primero, no se tienen en cuenta permisos estipulados por la ley. El permiso médico que establece el artículo 66 bis y el permiso por matrimonio que regula el artículo 207 de CST, recordemos que estas siglas significan Código Sustantivo del Trabajo. Se debe tener en cuenta que para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes. Asimismo, deberán presentar con posterioridad a estos los comprobantes suficientes que acrediten que se realizaron en la fecha estipulada. 2. La trabajadora debe trabajar, valga la redundancia, todos los domingos del mes sin derecho a recargo. La ley establece un recargo dominical y festivos en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí se establece que los domingos y festivos no se debe trabajar, pero si por necesidades del servicio del trabajo se ve obligado a ello, se le tiene que remunerar trabajo con recargo del 75%. En cambio, pues lo que está remunerado es el descanso obligatorio del trabajador, debiéndose pagar completo el trabajo dominical. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué consiste el periodo de prueba? Bueno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de prueba corresponde a la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objetivo primero, apreciar las aptitudes del trabajador y conveniencia de las condiciones del trabajo. Este periodo consiste en un tiempo generalmente de 2 meses, donde el empleado realiza sus funciones y es evaluado por su empleador con el fin de establecer si cumple con lo requerido para el cargo y del mismo modo el empleado evalúa si las condiciones del trabajo, los recursos con los que cuenta para sus funciones, el ambiente laboral, todo es recíproco y si todos se cumplen a las expectativas del empleador y del trabajador. Bueno, dentro de este periodo el trabajador tiene derechos plenos, por tanto se liquida la nómina y el contrato de trabajo como a cualquier otro, según lo establece el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es un contrato de realidad? Bueno, un contrato de realidad es una reclamación judicial en la que la ley está presumiendo la existencia de un contrato de trabajo cuando se dan la existencia de los elementos constitutivos de una relación laboral. Por ejemplo, prestación personal del servicio, subordinación laboral y remuneración como contraprestaciones. Partiendo de esa presunción es que el juez declara la existencia del contrato de realidad. De acuerdo con lo anterior, en el caso de estudio planteado, no existe contrato de realidad porque el empleador contrata a Ana Paola Medina Páez con un contrato de término indefinido, del cual la relación acopia al inspector del trabajo. Esto es estipulado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, ¿cree usted que puede desvincularse a una trabajadora en estado de embarazo y con qué tipo de contrato se establece estudio de este caso? Bueno, primero no es posible porque según el artículo 239 indica que si el empleador conoce el estado del embarazo de su empleado, tiene una protección integral.
en donde si la empleada ha sido despedida se debe ordenar el reintegro y el pago a las erogaciones dejando percibir en los términos de este artículo. En dado caso que el empleador no tenga conocimiento del embarazo, la empleada puede aplicar a dos tipos de protección. Primero, protección débil. Aquí es si el empleador presenta evidencias sobre el mal trabajo de su empleado, tiene alguna protección débil, se debe ordenar que el pago de las cotizaciones durante el periodo de gestación. No obstante, si el embarazo ya culminó, como medida sustantiva el empleador deberá cancelar la totalidad de la licencia de la maternidad, según el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo. O otra opción sería una protección intermedia. Si el empleador no presenta evidencias sobre el mal trabajo de su empleado, tiene lugar como mínimo una protección intermedia. En este se debe ordenar el pago de las cotizaciones durante el periodo de gestación. No obstante, si el embarazo ya culminó, como medida sustitutiva, el empleador deberá cancelar la totalidad de la licencia de maternidad y el reintegro solo procederá cuando se demuestre que las causas del contrato laboral no desaparecen. Si no resulta el posible reintegro, debe ordenarse el pago de los salarios y las prestaciones dejadas de recibir, según el artículo 239 del Código Sustantivo. Con esto terminamos el análisis de este caso y procederemos